tema de esta mañana es viviendo por encima de las dificultades. Viviendo por encima de las dificultades. Dándole seguimiento a lo que hemos estado hablando acerca de los principios de siembra y de cosecha, qué importante conocer los principios que nos ayudan a nosotros a vivir por encima de las dificultades. ¿Cuántos han tenido dificultades en la vida? ¿Cuántos han tenido situaciones en sus vidas? ¿Cuántos hoy están pasando por ciertas situaciones en las diferentes áreas de su vida? Puede ser en la familiar, en la economía, en la salud, puede ser en el trabajo. Son situaciones que tiene uno que enfrentar, y una de las cosas que todos buscamos es tener paz, tener estabilidad, realizarnos, disfrutar la vida. Es lo que estamos buscando nosotros, y por eso este tema es de suma importancia. ¿Cómo podemos vivir por encima de las dificultades? A veces no podemos evitarlas. Dios nos está llamando a vivir una vida plena y abundante, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que no podemos evitar que vengan dificultades, porque muchas veces no vienen de parte de nosotros, una pandemia que nosotros no provocamos, una desestabilidad económica, en fin, los trabajos se vuelven difíciles, las fuentes de trabajo, ¿verdad? Entonces, esas cosas no las podemos evitar, pero podemos vivir por encima de ellas, y esa es la clave, porque los sistemas de este mundo están operando, están funcionando, y muchos de ellos no podemos intervenir en ellos, pero sí podemos vivir por encima de ellos y sacar lo mejor, el mejor provecho. Así es que quédese con nosotros. Hoy vamos a tener un tema muy especial, muy importante, y no se pueden eliminar, como lo decía hace un rato, completamente las dificultades. Todos pasamos por dificultades, siempre habrá pruebas, siempre habrá situaciones que tengamos que enfrentar en la vida. Pero si entendemos a Dios, si lo conocemos a Dios de tal manera que podamos comprender sus caminos, caminamos con Él, entonces se puede vivir diferente ante cualquier situación adversa, de problema, de prueba, de dificultad en la vida. Conocer a Dios y entender sus principios y sus caminos. Cuando yo hablo de sus caminos, cuando la Biblia dice sus caminos, estamos hablando de sus principios, estamos hablando de sus proyectos, de sus propósitos. Estamos hablando de esto, y los tiempos en que debe uno de decidir, de accionar, de darse cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, conocer a Dios y entender sus principios y sus caminos y los tiempos de cada cosa es vital. Su palabra nos enseña y nos renueva para vivir una vida nueva, una buena vida. En la Biblia aparece un hombre llamado Salomón, hijo del rey David. Este hombre le encomendaron la tarea, ¿verdad? Su padre David, porque Dios se lo mostró así, que construyera un templo para Dios. Y él construyó el primer templo para Dios en el reinado de Israel, cuando terminó su reinado David. Entonces, este hombre, cuando termina el templo y tiene un encuentro con Dios, Dios le dice: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te haga? Y él pide sabiduría para gobernar. Y dentro de esa sabiduría, él comienza a entender los tiempos. Escribe un libro que se llama Eclesiastés, que está en la Biblia. Es un libro impresionante, es parte de la Biblia. Y ese libro habla de muchas cosas que está reflexionando Salomón respecto a las situaciones que pasan. Y da un mensaje impresionante esa palabra, ese libro. Y cuando estamos viendo esos textos, cuando los leemos esos textos, nos impresionamos cómo él observa y cómo él ve cómo transcurren el tiempo, las personas y las cosas que se deciden y todas las situaciones que están viviendo los hombres. Y él escribe en Eclesiastés. Por eso quiero pedirte que vayamos a Eclesiastés. Este es el primer texto que vamos a leer de la Biblia. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y 2. Reina Valera 60 es la traducción que voy a usar. Eclesiastés 3:1 dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este libro está escrito en una forma poética. La forma literaria en esta parte de Eclesiastés es poesía. Y muy poéticamente está diciendo: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere debajo del cielo.
y se entiende que es lo que vivimos aquí las personas. Todo lo que estamos sujetos a vivir debajo del cielo, dice aquí, ¿verdad? Verso 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. O cosechar, dicen otras versiones de la Biblia. Entonces dice, todo tiene su tiempo. Lo que nos está diciendo Salomón en esta escritura es que debajo del cielo todo está sujeto al tiempo. Todo está sujeto al espacio, todo está sujeto a lo material, a la materia. Tiempo, espacio y materia es lo que nos definen a nosotros. Nosotros estamos definidos por el tiempo. Y dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Tenemos un tiempo en esta vida. Y dice también hay un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado o de cosechar lo que se planta. La clave es entender el tiempo, entender los tiempos que vivimos. Porque todo está sujeto debajo del cielo al tiempo, al espacio, a lo material. Las personas están limitadas por esas dimensiones, estamos limitadas por esas dimensiones. Y eso es lo que causa muchos problemas. Toda nuestra vida transcurre en tiempo, materia y espacio. Queremos tener el control del tiempo todo el tiempo. Y muchas veces no encontramos cómo controlar el tiempo. El tiempo y las cosas, el no tener cosas o el tener demasiadas cosas, ya nos puede estar angustiando, nos puede estar inquietando. Si no estamos conscientes de propósitos, si no estamos conscientes de para qué tenemos las cosas, si no estamos conscientes de cómo utilizar el tiempo, la correcta administración del tiempo. Y dice Salomón, todo tiene su tiempo, lo que está debajo del cielo. Si no entiendes cómo aprovechar el tiempo, vas a desgastar tu vida. Las personas se afligen por su pasado. Están tristes, están enojadas por los acontecimientos del pasado. Y eso lo están viviendo en el presente, porque todo el tiempo están recordando. Y no pueden romper con esas ataduras del pasado, con eso que los liga al pasado. Y entonces el pasado, el tiempo pasado se vuelve un problema, aunque ya pasó. Y se vuelve un problema en el presente. Las personas no pueden disfrutar su presente por causa de su pasado. Las personas se angustian y se preocupan mucho por causa del tiempo futuro. Lo que todavía no acontece ya se están preocupando. Entonces el tiempo es muy importante. Y si entendemos cómo usar el tiempo, cómo administrarlo, cómo aprovecharlo, entonces podremos vivir por encima de las dificultades. Pero la única manera es que estemos conectados con Dios, que estemos caminando con Él, que estemos entendiéndolo a Él, que estemos conociendo más de Él. Separados de Dios es difícil entender los tiempos y las decisiones que hay que tomar en la vida. Entonces, por esa razón, tenemos que estar enfrentando las consecuencias de nuestras decisiones. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Cuántos están entendiendo y están cayendo conscientemente que es importante entender el tiempo? Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Entonces, hay veces que nuestra vida está siendo gobernada por las cosas que ya pasaron. Y las cosas que ya pasaron nos tienen afligidos, nos tienen deprimidos, nos tienen angustiados. Pero todo tiene su tiempo. Tenemos que entender cómo vivir el tiempo. Vamos a otro texto que está ahí mismo en Eclesiastés 3, pero vamos al verso 11. Y aquí vamos a descubrir algo maravilloso. Es la misma versión Reina Valera 60. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando yo entendí esta palabra, que todo lo hizo hermoso en su tiempo, también esta palabra significa perfecto. Todo ya está hecho. La clave es descubrir lo que ya está hecho por Dios y entenderlo, y entender el tiempo de aprovecharlo, entender el tiempo de multiplicarlo, entender el tiempo de usar sus principios para sembrar y cosechar, usar sus principios para transformar nuestro entorno, aprovechar todo lo que hay. Una de las cosas que hizo hermosas en su tiempo es darte a ti cualidades. Te dio sus capacidades, imagen y semejanza que están dentro de ti. Y entonces esta escritura nos está revelando que hay un potencial impresionante y lo hizo perfecto y lo hizo hermoso en su tiempo. La clave está, ¿cómo vamos a desarrollar todo lo que está dentro de nosotros? ¿Cómo lo vamos a
a ser productivo, para cambiar nuestro entorno, para cambiar nuestro ambiente familiar, de trabajo, para que nosotros podamos ser personas de bendición a los demás. Y dice aquí que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, pero el hombre no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando los seres humanos quedaron alejados de Dios por causa del pecado de Adán, entonces se perdió esta capacidad de entender el tiempo, se perdió la capacidad de aprovechar el tiempo, se perdió esta capacidad y entonces las culturas fueron formadas con base en sistemas que todo el tiempo están procurando afectar el tiempo de las personas, desgastar el tiempo de la gente. La gente pierde mucho tiempo en muchas cosas, se distrae en tantas cosas y no logra sacar todo su potencial y producir cosas grandes para las cuales fueron creadas. Entonces, cuando dice aquí que puso eternidad en el corazón de ellos, está hablando de una dimensión que no está definida por el tiempo, el espacio y lo material. No está definido por eso, sino que aunque vivimos en un mundo donde transcurren los minutos, los segundos y las horas y las semanas y los días, ese es el tiempo y estamos definidos en ese tiempo, aunque vivimos en un mundo así, que es material, que usamos las cosas materiales, que ocupamos un espacio y necesitamos un espacio, lo material y el tiempo, aunque estamos así, podemos nosotros, porque hay dentro de nuestra naturaleza una naturaleza eterna. Dice que puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir? Que a través de esa dimensión de eternidad, es la dimensión de Dios, podemos comprender sus principios, podemos entender su palabra, podemos entender todo lo que Él nos quiere mostrar y los propósitos, para usarlos en este mundo material, para practicarlos como un estilo de vida, para establecerlos en nosotros, en nuestras vidas. Y veremos resultados impresionantes. Entonces el tiempo ya no te gobernará a ti, tú gobernarás el tiempo. Lo material no te gobernará a ti, tú lo gobernarás. Los espacios, todo lo que se requiere en el espacio no te va a gobernar a ti. Voy a explicar un poco más esto. Entonces Dios nos ha diseñado con una naturaleza conforme a su imagen y semejanza. Gracias a Jesucristo, Él vino a restaurar esta imagen y semejanza. No teníamos entendimiento de la eternidad, ahora lo tenemos. Ahora tenemos entendimiento de lo eterno, y lo eterno es Dios. La vida eterna es Dios. Hoy es tiempo de poder hacer cosas que tú pensabas que no ibas a lograr nunca. Si te conectas con Él, si lo recibes a Él, si caminas con Él. Entonces, este diseño fue restaurado por Jesús. Jesucristo en la cruz del Calvario nos regresó la imagen y semejanza del Padre. Y dice aquí este texto que puso eternidad en el corazón de los hombres para que podamos entender la vida de Dios, para que podamos entender a Dios. Y en ese sentido, te voy a mostrar dos formas de vivir nuestra vida. Existen dos formas de vivir en esta vida. Primero, la primera es buscando lo que se necesita debajo del cielo. Acabamos de leer en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo debajo del cielo, ¿verdad? Entonces, lo que las personas están buscando, suplir sus necesidades. Esa es una forma de vivir, buscando lo que se necesita debajo del cielo. Nada más que hay muchas situaciones y circunstancias que nos pueden angustiar, detener, estancar, nos pueden poner tristes, enojar, frustrar, coartar nuestros proyectos, y eso trae una sensación de fracaso impresionante. En Juan 16:33, Jesús está explicándole a sus discípulos, les está revelando impresionantes cosas, y Jesús está explicando a sus discípulos. Voy a leer la nueva versión internacional. Juan 16:33. Dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. O sea, Jesús les acaba de mencionar y les acaba de enseñar y revelar una serie de principios impresionantes para que ellos estén confiados y tengan paz. Porque lo que veían sus ojos, lo que ven en el espacio, lo que ven en el ambiente, ¿verdad? Lo que está en su entorno, a eso me refiero cuando digo el espacio, las cosas que se mueven alrededor, esas pueden traer aflicción, pueden traer problemas.
Y entonces Jesús les está revelando cosas que están por encima de eso. Dice, yo les he dicho estas cosas. ¿Cuáles cosas? Principios, fundamentos impresionantes. Los planes de Dios han sido revelados a través de Jesús. Y cuando Él nos revela sus planes, nos revela sus principios, nos revela las cosas que van a acontecer y nos dice, confía en mí, confía en mí. Dice, para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¡Qué palabra tan tremenda! Y esta palabra sigue teniendo eco hasta nuestros días. Se escribió hace 2000 años en el Evangelio de San Juan, pero esta palabra sigue avanzando porque es una palabra vigente, está en eternidad y sigue vigente. Y dice aquí, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Y hoy el Señor te está diciendo, mis principios, mi palabra, mi presencia en tu vida, confía para que tengas paz, para que puedas pasar cualquier situación por encima y puedas ver de otra manera las crisis. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, una de las formas, estamos viendo el primer punto, cómo pasar, ¿verdad? Hay dos formas de vivir. Una es afligiéndose, porque Jesús está demostrando y está revelando que en este mundo hallaremos aflicción. Las personas están buscando suplir sus necesidades. Lo que está debajo del cielo es nuestro ámbito de vida, nuestro ambiente donde vivimos, familiar, trabajo, donde estamos realizando nuestras actividades de cada día. Eso es lo que está debajo del cielo. Pero lo que está debajo del cielo trae aflicción y preocupación, trae frustración, trae tristeza, puede traer enfermedad, puede traer infelicidad. La gente se puede sentir infeliz del trabajo donde está, de las cosas que está haciendo cada día. Frustración puede traer. Esa es la realidad debajo del cielo. No hay mucho que se pueda hacer cuando estamos viviendo con base en nuestros recursos, en nuestras fuerzas personales. Tal vez no tenemos la suficiente sabiduría y entendimiento para resolver situaciones, para resolver problemas, para enfrentar los retos y las pruebas de la vida. Y entonces estamos angustiados, y entonces estamos frustrados. ¿Se puede vivir así de esa manera? No se puede, esa no sería una vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para darles vida en abundancia. Pero cuando estamos viendo que desconectados de Dios, desconectados de su palabra, no podremos, entonces hay frustración. Jesús está diciendo que en Él tenemos paz, que si confiamos en Él hallamos paz. Si confiamos podemos vencer, porque Él ha vencido al mundo. Tú puedes en esta mañana tomar una decisión y decir, yo caminaré con Él. Yo buscaré su palabra, su presencia. Yo estaré unido a esta congregación. Yo estaré buscando de esa paz, porque su palabra me da paz. Su palabra me infunde confianza. Me niego a vivir afanado, preocupado, angustiado, sin poder resolver los asuntos de la vida. ¿Sabes? Dice, en mí hallarán paz porque yo he vencido las cosas de este mundo. Y cuando tú te unes a Jesús, estás conectado con su palabra, comenzamos a establecer sus principios en nuestra vida. Entonces vencemos toda situación, vencemos toda pobreza, puedes vencer las enfermedades, puedes vencer los rencores, las malas relaciones, la vida familiar diferente que estamos viviendo, que no nos gusta. Todo aquello que no te gusta lo puedes cambiar y puedes vivir por encima de ello. Entonces una opción es vivir con base en las necesidades, lo que se necesita debajo del cielo, y buscarlo, y salir a buscarlo todos los días con tus fuerzas personales y enfocar ahí todas tus fuerzas y enfocar ahí desgastarte. Eso es lo que hacen muchas personas, eso es lo que hacen cada día, y más en este tiempo que las fuentes de trabajo tal vez están restringidas, que hay mucho desempleo, en fin, lo que ha ocasionado esta situación de crisis. Y las personas salen a buscar y esforzarse, y de sol a sol están trabajando, y están exponiendo su salud, y están exponiéndose todo el tiempo. Esa es una forma, y dice Jesús, ustedes hallarán, si lo hacen de esa manera, hallarán que lo que está debajo del cielo, no podrán controlar el tiempo, no podrán controlar las cosas, y se van a afligir. Hallarán aflicción.
afrontarán aflicciones, dice esta versión. Pero dice el Señor, anímense, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos están con el vencedor? ¿Cuántos pueden decir, yo camino con Cristo? Yo estoy entendiendo sus principios. Ya me enseñaron cuál es el principio universal de la siembra y la cosecha y estoy haciéndolo en todo lo que hago. Estoy sembrando la buena semilla, porque entonces eso me ayudará a pasar por encima de las tormentas, por encima de las dificultades. El segundo punto es vivir por encima de las cosas de este mundo. Esa es la propuesta de Jesús. Esa es la Biblia lo que nos revela. Tú puedes vencer, tú puedes vivir por encima de este mundo. En este mundo, si lo haces con tus fuerzas, entonces vas a hallar aflicción. Algunas cosas te saldrán bien, otras no te saldrán bien. Hallarás aflicción, no estarás bien. Pero hay otra forma de vivir, viviendo por encima de las cosas de este mundo. Así es que tú puedes decidir vivir bajo el sistema de los sistemas de este mundo, o puedes decidir conocer los principios del reino de Dios para vivir por encima de las dificultades. Y Jesús es lo que enseñó a sus discípulos. Jesús les revelaba los principios de la vida. Y a veces causaba controversia. Ellos se quedaban impactados y todos los que escuchaban a Jesús decían, ¿cómo Él está diciendo estas cosas? No va con la lógica de este sistema del mundo. Ellos tenían otra lógica de hacer las cosas, ¿verdad? Ellos vivían por la ley del ojo por ojo y diente por diente. Si te hicieron, tienes derecho a hacerle tú también. Y ese era un sistema que practicaban ellos y que causaba mucha aflicción. Y finalmente no eran felices, no estaban bien sus relaciones. Pero quiero mostrarte en Lucas capítulo 6, versículos 36 al 38 de la Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 6, verso 36. Dice Jesús, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No está diciendo con ciertas personas, no está diciendo con los que te caen bien, no está diciendo nada más con determinadas personas, con los de tu casa, no, está diciendo, este es un principio general. Sé compasivo con todas las personas, sé compasivo con todos, como tu Padre es compasivo, con nosotros mismos. Verso 37. No juzgues a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. ¿Te das cuenta que la ley de la siembra y la cosecha aplica en todos los principios que enseña Jesús? Dice, si tú juzgas, entonces vendrá juicio sobre ti, te juzgarán. Si eres una persona que está criticando todo el tiempo, que está juzgando lo que hacen las personas, que está al pendiente de las personas para juzgar sus vidas, entonces tú recibirás lo mismo. Porque hay una ley, hay un principio universal, siembra y cosecha. Y Él está explicando cómo se puede vivir por encima de las dificultades. Sé compasivo con las personas, sé misericordioso con las personas. Ayuda a las personas. Y dice, no juzgues a los demás y no serás juzgado. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Verso 38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. ¿De qué manera? Dice, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. ¡Fum! Abundante. Dice, lo que den a otros. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? Y luego termina este versículo diciendo, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Cuánto estás dando? Por eso cuando hablamos de los pilares que Dios nos ha enseñado en esta casa, en esta iglesia, los pilares que sostienen son columnas que sostienen la vida del reino en una persona, a través de gratitud, a través de honrar y a través de generosidad y con fe. Esos 4 columnas sostienen toda tu vida. Si tú practicas estas 4 cosas, tú vivirás por encima de las dificultades. Las personas agradecidas que expresan su agradecimiento, honrando, dando honra y con generosidad y fe, entonces son las personas que vivirán por encima de cualquier dificultad. Porque cuando tú estás practicando estas 4 cosas, gratitud, honra, generosidad y fe, entonces
los principios del reino son una realidad en tu vida. Principios de siembra y cosecha funcionan y nos permiten vivir por encima de los problemas. Pero te quiero decir algo, porque está diciendo, estos textos están impresionantes, porque está diciendo, lo que den a otros les será devuelto por completo. Y uno está pensando, oh, sí voy a dar mucho amor, voy a dar, pero ¿qué hay cuando no hago esto y doy todo lo contrario? También aplica este principio. Si yo estoy dando desprecio, si yo estoy dando falta de perdón, dice aquí, te lo darán en abundancia. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. Entonces, cuando yo estoy entendiendo esto, yo me hago más consciente y puedo entender cuánto me ha perdonado Dios. Cuánto me ha perdonado. No me juzgó porque juzgó a Jesús por mí. No me castigó porque castigó a Jesús por mí. Y me perdonó. Es la obra maravillosa del amor de Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando yo lo recibí, lo abracé y lo creí, en ese momento yo entiendo que así debo tratar a los demás. Porque si yo no soy misericordioso, yo no puedo pretender esperar una cosecha de misericordia sobre mi vida, porque no he practicado misericordia, porque no doy misericordia a las personas. Si yo no soy generoso, entonces ¿cómo puedo pretender que me regresen esa generosidad a mí? Así que aplica para la buena semilla. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y es bien importante, es importante entender cuál es el tiempo. Pero es tiempo de Dios, hoy es tiempo de Dios, siempre es tiempo de Dios. Y cuando te das cuenta de eso, tú comienzas a vivir por encima de las dificultades. Semillas de gratitud, de honra, de generosidad y de fe te van a llevar a ti a recibir lo mismo también. Tú puedes vivir por encima de las situaciones de esta vida si tienes un enfoque en Jesús, si tienes tu mirada en Él y sus principios. Cuando alguien ha recibido la salvación de Jesucristo y lo ha aceptado como Señor de su vida, tiene la grandiosa oportunidad de vivir por encima de las dificultades. Y la iglesia es la encargada de enseñarte estos principios. La iglesia es la encargada de enseñarte estos fundamentos. Y por eso nos conectamos y por eso nos congregamos en este tiempo a través de este medio. Pero cuando regresemos a reunirnos físicamente, presencialmente, haremos muchas cosas también para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Enseñamos los caminos de Dios, enseñamos su palabra, sus principios, sus propósitos, para que tú puedas vivir por encima de las dificultades. Ven conmigo a Colosenses capítulo 3. Y el apóstol Pablo nos está diciendo cómo podemos nosotros estar enfocados para vivir en este mundo que lo define el tiempo, el espacio y las cosas, pero que no nos angustien, que no nos angustie el pasado, que podamos disfrutar el presente y que no estemos preocupados por el futuro. Colosenses capítulo 3, voy a leer el verso 1 y 2 de la Nueva Traducción Viviente. Verso 1, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, hemos sido resucitados juntamente con Él, al creer en Él, al recibirlo como nuestro Salvador, al empezar a conocerlo a través de la Biblia, de su palabra, de las enseñanzas que estamos recibiendo, nos hemos unido a Él y hemos resucitado a una nueva vida. La vida pasada ya no debe de tener efectos con nosotros. Entonces, dice aquí, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pongan su mirada en las verdades del cielo. Pon tu mirada en las cosas que estamos hablando aquí. Debes de ser entendido en los tiempos. Cuando alguien es entendido en los tiempos, dice, este es tiempo de la predicación, este es tiempo de la enseñanza, algo muy importante Dios me va a dar, no me voy a conectar tarde, no me voy a conectar a la mitad, no voy a empezar a la transmisión a las 10:30 porque me distraje haciendo otras cosas, y entro a las 10:30 o al 20 para las 11, ya casi que va a acabar el pastor de hablar, me perdí de algo muy importante. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje? Dice, pongan su mirada en las verdades del cielo.
No pongas tu mirada en otras cosas. Hoy en día, los medios de comunicación, redes sociales nos ponen muchas propuestas donde podemos poner nuestra mirada. Y cosas que a veces no son verdad o están mezcladas con verdades y mentiras. Y ponemos nuestra mirada ahí para desviar nuestro entendimiento. Pero cuando tú pones tu mirada en las verdades del cielo, en las palabras de Dios, entonces todo cambia. Dice, ahí está Cristo, en un lugar de honor a la derecha de Dios. Verso 2, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Así que aquí en cada reunión te estamos enseñando las verdades de la palabra de Dios que transforman vidas, que reforman familias y cambian sociedades por medio de hacer discípulos. Esa es nuestra visión, esa es la visión de esta casa. Y nuestros pensamientos son renovados a los pensamientos de Dios. Cada vez que tú das paso a que entre un principio, una revelación de parte de Dios a tu vida, estás desplazando pensamientos que no debían de estar ahí. Ideas, formas de relacionarte, formas de decidir y formas de hablar están siendo sacadas de tu vida para establecer lo nuevo y está siendo renovado. Si aprovechas el tiempo, si te conectas temprano, si tomas tus notas, si aprovechas el tiempo, entonces cuando vengan las tormentas, tú podrás pasar por encima de ellas, cuando vengan los conflictos y los problemas. Quiero compartirte otro versículo de la Biblia que está en Salmo 16, verso 8. Esta versión es la Reina Valera contemporánea. Salmo 16, verso 8. Este lo escribe David. Y mira qué está escribiendo aquí. Me impresiona lo que está diciendo él. Dice, todo el tiempo pienso en ti, Señor. Todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. ¡Wow! Esto es impresionante, este versículo. Dice, todo el tiempo pienso en ti. ¿Cómo estaba aprovechando su tiempo David? ¿Dónde estaba poniendo su mirada? En él, en su palabra. Pensaba en él, tenía una relación con él. Dice, todo el tiempo pienso en ti. ¿Cuántos piensan todo el tiempo en el Señor? Y dice, contigo a mi derecha. ¿Qué quiere decir eso? Mi derecha, o la diestra, como dicen otras versiones de la Biblia, se refiere a sus capacidades, se refiere a sus talentos, a todo su potencial. Él ha puesto delante de él a Dios. David pensaba en Dios todo el tiempo, en sus principios, en sus caminos. Ya eran parte de su vida. Y mira, cuando leemos la historia de David, él enfrentó toda clase de situaciones. Tuvo muchos errores, pero Dios le daba la victoria siempre, porque él volvía a Dios, buscaba a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo tú puedes estar pensando en Él. Este es el tiempo de pensar en Dios. Este es el tiempo de enfocar tu mirada, de enfocar tu atención en Él. Porque si tú quieres enfocarte en Él, estarás a tiempo en las reuniones, estarás a tiempo en su palabra, estarás a tiempo en poner por obra, poner en práctica todo lo que Él está enseñando en su palabra. ¿Sabes? En algunos textos de la Biblia dice que David ponía delante a Dios. Decía esta frase, he puesto delante de mí, a mi derecha, donde están mi fuerza de trabajo, donde están mis proyectos, donde están todo lo que yo puedo pensar para producir en esta vida. Ahí yo he puesto a Dios. Él está ahí en primer lugar. Él está ahí tomando decisiones conmigo. Por eso dice, yo todo el tiempo estoy pensando en Él. A mi derecha se refiere mis posibilidades, mis capacidades, mis talentos, mi potencial. Ahí siempre he puesto al Señor. Mi mirada siempre está en qué piensa el Señor acerca de esto, cómo piensa el Señor acerca de este proyecto, entendiendo si es su voluntad, entendiendo si está dentro del propósito. David decía, yo tomé a Dios y lo puse delante de mí. Estoy pensando todo el tiempo en Él. Lo puse en mi conciencia, en mis pensamientos, en mis proyectos. Cuando Él está en mi entendimiento, no seré vencido. ¡Wow! Hay efectos poderosos de bendición por entender, por incluir a Dios en nuestras vidas. Y David fue uno de ellos. Él incluyó a Dios en su vida. Dice, todo el tiempo estoy pensando en ti, Señor. Todo el tiempo. En mis proyectos, en mis decisiones, estoy pensando en ti. Cuando una persona va a tomar una decisión de ausentarse
porque decidió tomar una oportunidad de trabajo y se va a ausentar de una reunión con la iglesia. Pones tu pensamiento en Dios y dices, Señor, ¿será que estoy tomando una buena decisión? Pues es trabajo, me van a pagar bien, es este proyecto. ¿Será que está bien? ¿Será que es tu propósito que haga yo esto? Todo el tiempo pienso en Él. Hay efectos poderosos de bendición por entender y por incluir a Dios en nuestras decisiones, en nuestras vidas. Esa es la manera de pasar por encima de las dificultades. Jesús nos dijo, en el mundo van a hallar aflicción, pero yo les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Porque en el mundo, los sistemas del mundo les van a producir aflicción, por el futuro, por el presente o por el pasado. El tiempo será un problema para la gente si no entiende a Dios y sus principios. Pero cuando nosotros estamos incluyendo a Dios en todas las cosas y estamos pensando en Él en todo, hasta en lo más pequeño, entonces tú te evitas muchas situaciones y vives por encima del sistema de las dificultades. ¿Sabes? Cuando alguien se ha unido a Cristo, toda la plenitud de Dios viene a Él. El apóstol Pablo entendió esta parte, le fue mostrada, le fue revelada. Y quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, versión Reina Valera contemporánea. Dice el verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús está toda la plenitud de Dios. Y verso 10, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En Él, cuando tú recibes a Jesús, cuando te unes a Jesús, cuando es tu Señor y Salvador, cuando ya le rendiste tu vida a Él, entonces recibes toda la plenitud de Dios. Recibes luz, recibes entendimiento, recibes la fuente de sabiduría, recibes imagen y semejanza del Padre, recibes todas las posibilidades de una relación con Él, recibes la vida de Dios. En Él habita toda la plenitud de Dios. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, nosotros recibimos esa plenitud. En Jesús está todo, todo está en Jesús. Y cuando tú lo recibes, Él viene a ti y toda esa plenitud viene. Si está en ti, entonces la plenitud de Dios también está en ti. Cuando tú lo recibes como Señor de tu vida, cuando tú le entregas tu vida a Él, cuando le entregamos toda nuestra vida pasada, y eso es confesar todo lo que hicimos y lo que fuimos, cuando le entregamos esa vida, entonces Él nos entrega su vida. Dejas el estado de derrota y tienes ahora un estado de victoria. En Él tenemos una vida eterna. En el momento que tú entiendes, crees y lo aceptas, entras en un pacto con Dios que define nuevas realidades para tu vida. Es como cuando tú firmas un contrato de negocios y de trabajo, no importa cuál es tu situación. En el momento en que estás firmando, no importa cuál es tu situación, a lo mejor no tienes recursos, no tienes dinero, pero estás firmando un contrato que te va a dar abundancia. Así es. Entonces tú puedes vivir por encima de las dificultades. Hoy tú puedes tomar una decisión si nunca lo has hecho. Entrégale tu vida a Cristo. Y quiero orar por todos ustedes. Quiero orar por todos los que en este momento por primera vez están escuchando este mensaje y se dan cuenta de lo terrible que es vivir sin poder entender cómo librarnos de las dificultades de esta vida. El primer paso es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y lo siguiente es únete a esta familia, únete a esta iglesia, camina con nosotros. Somos la familia de Dios y te vamos a enseñar todos los principios y cómo puedes tener una relación con Él para pasar por encima de las dificultades. Este es el tiempo de tomar las decisiones. Lo que está debajo del cielo tiene su tiempo y la única manera de entender los tiempos es caminando con Dios. Pero es tiempo de estar con Él, de estar conectados, de pensar con Él todo el tiempo. Este es el tiempo. Debajo del cielo, este es el tiempo, este es tu momento. Así es que ahí donde estás, solo cierra tus ojos y di, después de mí, repite estas palabras: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres la fuente de salvación. Yo te entrego mi vida, toda mi vida pasada, me ha causado mucha aflicción. Toda mi vida no me ha dejado vivir este presente con plenitud. Te la entrego y yo recibo tu vida.
y te recibo como mi Salvador y como mi Señor, para que me enseñes tu palabra y yo caminaré en este camino entendiendo los tiempos. En el nombre de Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Amén.